The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, an original retelling in Stevenson's style. Mr. Utterson the lawyer was a man of rugged countenance that was never lighted by a smile, cold, scanty, and embarrassed in discourse, backward in sentiment, lean, long, dusty, dreary, and yet somehow lovable. El señor Utterson el abogado era un hombre de semblante severo que nunca era iluminado por una sonrisa, frío, escaso y embarazado en discurso, retraído en sentimiento, delgado, largo, polvoriento, sombrío y sin embargo de algún modo amable. At friendly gatherings, when the wine was to his taste, something eminently human beaconed from his eye, though it never found its way into his conversation, and showed itself more often in his acts of unobtrusive kindness. En reuniones amistosas, cuando el vino era de su gusto, algo eminentemente humano brillaba desde su ojo, aunque nunca encontraba su camino hacia su conversación y se mostraba más a menudo en sus actos de bondad discreta. Among his particular friends was Dr. Henry Jekyll, a large, well-made gentleman of 50 years with a smooth face, whom Utterson had known since their youth and for whom he bore a singular affection. Entre sus amigos particulares estaba el doctor Henry Jekyll, un caballero grande y bien formado de 50 años con rostro terso, a quien Utterson había conocido desde su juventud y por quien tenía un afecto singular. It was therefore with considerable alarm that Utterson received intelligence of a most disturbing incident involving his friend, or rather, involving a strange personage who appeared connected with Jekyll's affairs. Fue por tanto con considerable alarma que Utterson recibió inteligencia de un incidente muy perturbador involucrando a su amigo, o más bien, involucrando a un extraño personaje que parecía conectado con los asuntos de Jekyll. The tale came from his distant kinsman, Mr. Richard Enfield, who related how he had witnessed a strange, dwarfish man of peculiarly malignant aspect trample calmly over a young girl in the street, leaving her screaming upon the pavement. El relato vino de su pariente distante, el señor Richard Enfield, quien relató cómo había presenciado a un extraño hombre enano de aspecto peculiarmente maligno pisotear calmamente a una joven niña en la calle, dejándola gritando sobre el pavimento. Enfield and others had seized this odious creature and compelled him to make recompense, and a man had produced a check signed by the highly respectable Dr. Henry Jekyll for a sum of £100. Enfield y otros habían agarrado a esta criatura odiosa y lo habían obligado a hacer recompensa, y el hombre había producido un cheque firmado por el altamente respetable Dr. Henry Jekyll por una suma de 100 libras. The check was genuine, cashed at Jekyll's own bank, which suggested some mysterious and perhaps disgraceful connection between the distinguished physician and this detestable being, who gave his name as Edward Hyde. El cheque era genuino, cobrado en el propio banco de Jekyll, lo cual sugería alguna conexión misteriosa y quizás vergonzosa entre el distinguido médico y este ser detestable que dio su nombre como Edward Hyde. Utterson, much disturbed, consulted Jekyll's will, which had been drawn up at the doctor's insistence and lodged with him for safekeeping, and discovered therein a most irregular provision. Utterson, muy perturbado, consultó el testamento de Jekyll, que había sido redactado a insistencia del doctor y depositado con él para custodia, y descubrió allí una provisión muy irregular. The will specified that in the event of Jekyll's death or disappearance for a period exceeding 3 calendar months, all his possessions were to pass into the hands of his friend and beneficiary, Edward Hyde. El testamento especificaba que en caso de la muerte de Jekyll o desaparición por un periodo excediendo 3 meses calendario, todas sus posesiones pasarían a las manos de su amigo y beneficiario, Edward Hyde. This extraordinary document filled Utterson with profound unease, for it suggested that Jekyll was either being blackmailed by this Hyde or had fallen under some terrible influence. Este documento extraordinario llenó a Utterson con profunda inquietud, pues sugería que Jekyll estaba siendo chantajeado por este Hyde o había caído bajo alguna influencia terrible. Determined to learn more, Utterson began to haunt the doorway through which Hyde had entered to produce Jekyll's check, and one foggy evening he at last encountered the man himself. Determinado a aprender más, Utterson comenzó a rondar la puerta por la cual Hyde había entrado para producir el cheque de Jekyll y una tarde neblinosa por fin encontró al hombre mismo. Hyde was small and very plainly dressed, yet he gave an impression of deformity without any nameable malformation, producing in the beholder an instinctive recoil of disgust and fear. Hyde era pequeño y muy llanamente vestido. Sin embargo, daba una impresión de deformidad sin ninguna malformación nombrable, produciendo en el observador un retroceso instintivo de disgusto y miedo. When Utterson mentioned their mutual friend Dr. Jekyll, Hyde's face contracted with a snarl of fury, and he gave the lawyer his address in Soho before darting into the building with extraordinary quickness. Cuando Utterson mencionó a su amigo mutuo el doctor Jekyll,
El rostro de Ide se contrajo con un gruñido de furia y dio al abogado su dirección en Soho antes de lanzarse dentro del edificio con extraordinaria rapidez. Visiting Jekyll shortly after, Utterson attempted to discuss the matter, but the doctor refused to speak of Hyde, insisting only that he had a great interest in the man and begging his friend to promise that Hyde would receive his inheritance should anything befall him. Visitando a Jekyll poco después, Utterson intentó discutir el asunto, pero el doctor rehusó hablar de Ide, insistiendo solo que tenía un gran interés en el hombre y rogando a su amigo prometer que Ide recibiría su herencia si algo le sucediera. Jekyll's manner was agitated and unlike his usual composed demeanor, which only deepened Utterson's conviction that some dark secret lay between the physician and this repulsive Hyde. El comportamiento de Jekyll estaba agitado y diferente a su usual porte compuesto, lo cual solo profundizó la convicción de Utterson de que algún secreto oscuro yacía entre el médico y este repulsivo Ide. Nearly a year passed before the mystery took a darker turn, when a maidservant witnessed from her window a shocking act of violence upon a foggy October night. Casi un año pasó antes de que el misterio tomara un giro más oscuro, cuando una sirvienta presenció desde su ventana un acto impactante de violencia en una neblinosa noche de octubre. She saw an elderly gentleman, whom she recognized as Sir Danvers Carew, Member of Parliament, speaking courteously with a smaller man who suddenly broke out in a great flame of anger. Vio a un caballero anciano, a quien reconoció como Sir Danvers Carew, miembro del Parlamento, hablando cortésmente con un hombre más pequeño quien súbitamente estalló en una gran llama de ira. The smaller man raised his heavy cane and beat the old gentleman to death with a fury of blows, trampling upon his victim even after he had fallen, and then fled into the night. El hombre más pequeño levantó su pesado bastón y golpeó al viejo caballero hasta la muerte con una furia de golpes, pisoteando a su víctima incluso después de que había caído, y luego huyó a la noche. The broken half of the cane was found at the scene, and the maid identified the murderer as the same Mr. Hyde, whom she had seen previously visiting the rear door of Dr. Jekyll's residence. La mitad rota del bastón fue encontrada en la escena y la sirvienta identificó al asesino como el mismo señor. Idea quien había visto previamente visitando la puerta trasera de la residencia del doctor. Jekyll. Utterson recognized the cane as one he himself had given to Dr. Jekyll many years before, and with heavy heart he accompanied Inspector Newcomen to Hyde's lodgings in Soho. Utterson reconoció el bastón como uno que él mismo había dado al doctor. Jekyll muchos años antes, y con pesado corazón acompañó al inspector Newcomen a los alojamientos de Ide en Soho. They found the rooms in disarray, as though Hyde had ransacked them in haste before fleeing, and discovered the other half of the murderous cane, along with a burnt checkbook. Encontraron las habitaciones en desorden, como si Ide las hubiera saqueado con prisa antes de huir, y descubrieron la otra mitad del bastón asesino junto con una chequera quemada. Utterson hastened to Jekyll's residence to demand an explanation, and found his friend in his laboratory looking deathly sick, speaking in a voice hoarse and broken. Asterisco Utterson se apresuró a la residencia de Jekyll para demandar una explicación, y encontró a su amigo en su laboratorio luciendo mortalmente enfermo, hablando con voz ronca y quebrada. Jekyll swore that he had broken off all connection with Hyde, that the man would never be seen again, and produced a letter supposedly from Hyde apologizing for the trouble he had caused and announcing his departure. Jekyll juró que había cortado toda conexión con Ide, que el hombre nunca sería visto de nuevo, y produjo una carta supuestamente de Ide disculpándose por el problema que había causado y anunciando su partida. Yet when Utterson showed this letter to his head clerk, Mr. Guest, an expert in handwriting, Guest observed that the script bore a remarkable similarity to Dr. Jekyll's own hand, though slanted differently. Sin embargo, cuando Utterson mostró esta carta a su empleado principal, el Sr. Guest, un experto en caligrafía, Guest observó que la escritura portaba una notable similitud a la propia mano del doctor Jekyll, aunque inclinada diferentemente. This discovery filled Utterson with terrible suspicions that Jekyll had forged the letter to protect Hyde, that perhaps Jekyll himself was being blackmailed for some youthful indiscretion. Este descubrimiento llenó a Utterson con terribles sospechas que Jekyll había falsificado la carta para proteger a Ide, que quizás Jekyll mismo estaba siendo chantajeado por alguna indiscreción juvenil. For some weeks after the murder, Jekyll emerged from his seclusion and resumed his social activities with apparent relief, entertaining friends and engaging in charitable works. Durante algunas semanas después del asesinato, Jekyll emergió de su reclusión y reanudó sus actividades sociales con aparente alivio, entreteniendo amigos y participando en obras caritativas. But suddenly, and without warning, Jekyll once more shut himself away,
refusing all visitors, even his oldest friends and Doctor. Lanyon, another mutual acquaintance, fell into a sudden and mysterious decline. Pero súbitamente y sin advertencia, Jekyll una vez más se encerró, rechazando todos los visitantes, incluso sus amigos más viejos, y el doctor. Lanyon, otro conocido mutuo, cayó en una declinación súbita y misteriosa. When Utterson visited Lanyon, he found his friend terribly altered, with death written in his face, and Lanyon spoke in a trembling voice of having received a shock from which he would never recover. Cuando Utterson visitó a Lanyon, encontró a su amigo terriblemente alterado, con la muerte escrita en su rostro, y Lanyon habló con voz temblorosa de haber recibido un golpe del cual nunca se recuperaría. I wish to see or hear no more of Dr. Jekyll, Lanyon declared with emphasis. I am quite done with that person, and I wish to hear no more of him. Deseo no ver ni oír más del doctor. Jekyll, declaró Lanyon con énfasis, he terminado completamente con esa persona, y deseo no oír más de él. Within a few weeks, Lanyon died, and among his papers Utterson found a sealed envelope marked not to be opened till the death or disappearance of Dr. Henry Jekyll. Dentro de pocas semanas, Lanyon murió, y entre sus papeles Utterson encontró un sobresellado marcado no abrir hasta la muerte o desaparición del Dr. Henry Jekyll. Utterson dared not open it, but his anxiety for Jekyll grew daily, especially when Jekyll's butler Poole came to him one evening in a state of extreme agitation. Utterson no se atrevió a abrirlo, pero su ansiedad por Jekyll crecía diariamente, especialmente cuando el mayordomo de Jekyll, Poole, vino a él una tarde en un estado de extrema agitación. Poole reported that his master had shut himself in the laboratory for more than a week, communicating only by written notes demanding certain chemicals from various chemists throughout London. Poole reportó que su amo se había encerrado en el laboratorio por más de una semana, comunicándose solo por notas escritas demandando ciertos químicos de varios químicos a través de Londres. The voice that occasionally emerged from a locked room was not Jekyll's cultivated tones, but the harsh, weeping voice of someone in despair, and Poole feared foul play. La voz que ocasionalmente emergía del cuarto cerrado no eran los tonos cultivados de Jekyll, sino la voz áspera y llorosa de alguien en desesperación, y Poole temía juego sucio. Together, Utterson and Poole returned to Jekyll's house, and, receiving no satisfactory answer to their calls, broke down the door to the laboratory. Juntos, Utterson y Poole regresaron a la casa de Jekyll, no recibiendo respuesta satisfactoria a sus llamados, derribaron la puerta del laboratorio. There in the middle of the room lay the body of Edward Hyde, dressed in clothes much too large for him, twitching in the final throes of death by poison. Allí en medio del cuarto yacía el cuerpo de Edward Hyde, vestido en ropas muy grandes para él, convulsionándose en los estertores finales de muerte por veneno. Of Dr. Jekyll there was no trace, though his clothes were found upon the floor, and a comprehensive confession lay sealed upon the desk. Del Dr. Jekyll no había rastro, aunque sus ropas fueron encontradas sobre el suelo, y una confesión comprensiva yacía sellada sobre el escritorio. Utterson took the documents home, and first opened Lanyon's narrative, which revealed a horrifying truth that had destroyed the good doctor's peace of mind. Utterson llevó los documentos a casa y primero abrió la narrativa de Lanyon, que revelaba una verdad horrorosa que había destruido la paz mental del buen doctor. Lanyon had received a desperate letter from Jekyll begging him to break into Jekyll's laboratory and retrieve certain chemicals and a particular drawer, then give them to a man who would come at midnight. Lanyon había recibido una carta desesperada de Jekyll rogándole irrumpir en el laboratorio de Jekyll y recuperar ciertos químicos y un cajón particular, luego dárselos a un hombre que vendría a medianoche. The man who came was Hyde, repulsive and terrifying, who seized the chemicals with trembling eagerness and mixed a potion before Lanyon's eyes. El hombre que vino era Hyde, repulsivo y aterrador, quien agarró los químicos con ansiedad temblorosa y mezcló una poción ante los ojos de Lanyon. Hyde had offered Lanyon the choice to leave or to witness a prodigy that would stagger the very foundations of scientific belief, and Lanyon, in fatal curiosity, chose to remain. Hyde había ofrecido a Lanyon la elección de irse o presenciar un prodigio que tambalearía los fundamentos mismos de la creencia científica, y Lanyon, en curiosidad fatal, eligió permanecer. Hyde drank the mixture and was seized with violent convulsions, his features seeming to melt and alter, and before Lanyon's horrified gaze, the body of Edward Hyde transformed into that of Henry Jekyll. Hyde bebió la mezcla y fue apoderado con convulsiones violentas, sus rasgos pareciendo derretirse y alterar, y ante la mirada horrorizada de Lanyon, el cuerpo de Edward Hyde se transformó en el de Henry Jekyll.
This impossible sight had shattered Lanyon's understanding of natural law and destroyed his health, for he had witnessed what no man should see, the dissolution of the boundary between human identities. Esta vista imposible había destrozado la comprensión del Lanyon de la ley natural y destruido su salud, pues había presenciado lo que ningún hombre debería ver, la disolución del límite entre identidades humanas. Finally, Utterson opened Jekyll's own confession, which detailed the terrible experiment that had led to his downfall. Finalmente, Utterson abrió la propia confesión de Jekyll, que detallaba el terrible experimento que había llevado a su caída. Jekyll revealed that he had long been conscious of the duality of human nature, that within every man dwelt both good and evil impulses struggling for dominance. Jekyll reveló que había estado largamente consciente de la dualidad de la naturaleza humana, que dentro de cada hombre moraban impulsos tanto buenos como malignos luchando por dominancia. Through his researches in transcendental medicine, he had discovered a drug that could separate these warring elements, allowing each to exist independently. A través de sus investigaciones en medicina trascendental, había descubierto una droga que podía separar estos elementos en guerra, permitiendo a cada uno existir independientemente. He had tested this drug upon himself, and in agony had felt himself transformed into Edward Hyde, smaller, younger, and wholly devoted to evil, without the restraint of conscience. Había probado esta droga sobre sí mismo, y en agonía se había sentido transformado en Edward Hyde, más pequeño, más joven y completamente dedicado al mal sin la restricción de la conciencia. At first, Jekyll had delighted in this liberation, enjoying the pleasures and freedoms that Hyde could pursue without damaging Jekyll's reputation, for he could simply drink the potion again and return to his respectable self. Al principio, Jekyll había disfrutado de esta liberación, disfrutando los placeres y libertades que Hyde podía perseguir sin dañar la reputación de Jekyll, pues podía simplemente beber la poción de nuevo y regresar a su yo respetable. But Hyde grew in strength and wickedness with each transformation, and eventually Jekyll awoke one morning to find himself spontaneously transformed into Hyde without taking the drug. Pero Hyde creció en fuerza y maldad con cada transformación, y eventualmente Jekyll despertó una mañana para encontrarse espontáneamente transformado en Hyde sin tomar la droga. The balance had shifted, and it required increasingly frequent doses to maintain Jekyll's form, while Hyde threatened to emerge at any moment. El equilibrio se había desplazado, y requería dosis cada vez más frecuentes para mantener la forma de Jekyll, mientras Hyde amenazaba con emerger en cualquier momento. After the murder of Sir Danvers Carew, Jekyll had resolved never again to become Hyde, but the temptation and the transformation had become involuntary. Después del asesinato de Sir Danvers Carew, Jekyll había resuelto nunca de nuevo volverse Hyde, pero la tentación y la transformación se habían vuelto involuntarias. He had sent Lanyon for the chemicals in a last desperate attempt to prolong his existence as Jekyll, but the drug's efficacy was diminishing, and he knew his end approached. Había enviado a Lanyon por los químicos en un último intento desesperado de prolongar su existencia como Jekyll, pero la eficacia de la droga estaba disminuyendo, y sabía que su fin se acercaba. The original supply of one particular salt had contained an unknown impurity that made the transformation possible, and no new batch could replicate the effect. El suministro original de una sal particular había contenido una impureza desconocida que hacía la transformación posible, y ningún nuevo lote podía replicar el efecto. Jekyll's confession ended with the terrible knowledge that Hyde would soon emerge permanently, and that Jekyll would be no more. La confesión de Jekyll terminaba con el terrible conocimiento de que de pronto emergería permanentemente y que Jekyll no sería más. He had chosen death by his own hand rather than allow Hyde to live on and commit further atrocities, and so the strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde reached its inevitable conclusion. Había elegido muerte por su propia mano en lugar de permitir a Hyde vivir y cometer más atrocidades, y así el extraño caso del Dr. Jekyll y el Señor Hyde alcanzó su inevitable conclusión. Thus did Utterson learn that his friend's secret was not blackmail or youthful indiscretion, but something far more terrible, the scientific proof that man is not truly one, but truly two, and that the evil within us, once given form, may come to dominate the whole. Así Utterson aprendió que el secreto de su amigo no era chantaje o indiscreción juvenil, sino algo mucho más terrible, la prueba científica de que el hombre no es verdaderamente uno, sino verdaderamente dos, y que el mal dentro de nosotros, una vez dado forma,